Bien, jóvenes, vamos a continuar con el avance de temas en esta materia. Bien, antes del descanso habíamos quedado en analizar este ejemplo donde decíamos que de dos ondas sinusoidales, ¿no? Una primera onda está dada con el 5, que es la amplitud. Tienen que ir conociendo ya las partes de una onda, ¿verdad? Solamente al ver la ecuación ya tienen que identificar sus partes. En este caso, la Y1 está dada con 5 seno de 4πx menos 120 pt. Y la onda Y2 está definida como 5, la amplitud es la misma, como ustedes pueden darse cuenta, seno de 4πx menos 120 pt, y menos es el ángulo de fase, 0,25 pi, ¿no? Además, acá se aclara de que la X, la Y1 y la Y2 en este caso significa la distancia y están en metros. Por otro lado, la T que aparece en las fórmulas es el tiempo, la cual vamos a indicar está en segundos. Bueno, la pregunta es la siguiente. Calcular amplitud y frecuencia de onda resultante. O sea, una vez que se tiene estas dos ondas, ¿cómo podemos calcular la amplitud de esa onda resultante? Y también, por otro lado, queremos calcular en este caso su frecuencia, pero hablando siempre de la onda resultante. Bien, para ello, antes vamos a reconocer las o algunas características más bien de estas ondas, ¿no? Donde solamente a simple vista podemos identificar el número de onda, fíjense bien, es el 4pi, ¿no? O sea, la K, ¿no es cierto? Acá está, 4pi radianes sobre metro. Luego, inmediatamente podemos identificar la frecuencia angular. ¿Dónde está la frecuencia angular? Es 120 pi, ¿verdad? El B doble, acá está. Frecuencia angular, 120 pi, pero en radianes sobre segundo. Pero también a simple vista podemos identificar la amplitud. La amplitud en este caso, aquí está, es 5, ¿no? Y representamos con 5 metros, ¿no? Tomando en cuenta estas unidades. Y también por otro lado podemos fácilmente identificar el ángulo de fase. Y el ángulo de fase es 0,25 pi. O sea, en este caso el phi, ¿verdad? Dado por 0,25 pi. Ahora, antes de reemplazar en la ecuación de la onda resultante, también vamos a determinar el phi medios. El phi medio simplemente va a ser dividir entre 2, ¿verdad? El 0,25 pi. Aquí está. Y haciendo esta división tenemos 0,125 pi. Ahora sí. Tomamos en cuenta la ecuación de la onda resultante. Y recordemos de que esta ecuación de onda resultante está dada con 2 veces la amplitud, ¿no es cierto? Coseno del phi medios, multiplicada por seno de la kx menos frecuencia angular t, menos el ángulo de fase, o sea, dividido entre 2, el phi medios. Por lo tanto, ya podemos realizar el reemplazo correspondiente. En vez de la m reemplazamos por 5, vamos a obviar unidades. Acá coseno de phi medios, pero el phi medios acá hemos indicado que es 0,125 pi, multiplicada por el seno de la K, que es el número de onda. Pero K está dada con el 4 pi, ¿verdad? 4 pi radianes sobre metro en este caso. Menos la frecuencia angular, 120 pi, aquí está, por tiempo, y menos el ángulo de fase, 0,125 en este caso. Ahora bien, realizamos las operaciones correspondientes. Acá vamos a tener 2 por 5, sabemos que es 10. Multiplicamos por el coseno, en este caso, de 0,125 pi. Pero 0,125 pi es lo mismo también decir pi octavos, ¿verdad? ¿No es cierto? Es la octava parte de un entero en este caso. ¿No es cierto? Multiplicado por el seno de 4πx menos 120 pt, y acá menos, acá igual, ¿no? 0,125 pi es equivalente también a pi octavos.
Por lo tanto, con estos datos, esta sería la ecuación de la onda resultante. Pero nos pide que hallemos la amplitud. ¿Para cuál es la amplitud? Si ustedes se dan cuenta, fíjense, la amplitud es simplemente todo este elemento, ¿no? Toda esta partecita de acá. Esta es la amplitud. ¿No es cierto? Pues, por lo tanto, acá les indico, amplitud es el 10 coseno de pi octavos, pero está en metros. Con lo cual, habremos respondido a la primera pregunta. Ahora, la frecuencia. ¿Cómo calcular la frecuencia? Vamos a partir de la relación de que la frecuencia angular es igual a 2pi multiplicada por la frecuencia, ¿no? Entonces, de esta relación despejamos la frecuencia y va a ser igual a la frecuencia angular dividido entre 2pi. Reemplazamos con los datos que se tiene, la frecuencia angular es 120, ¿verdad? Acá está, el W, 120 pi radianes sobre segundo, y dividimos entre 2pi. Recordemos que 2pi tiene las unidades de radianes. Por lo tanto, realizamos esta simplificación. Antes en unidades, se va a simplificar radianes con radianes. Nos va a quedar solamente 1 sobre segundo, ¿verdad? Y ese 1 sobre segundo también es el hertz. Pero además se va a simplificar el pi con el pi, ¿verdad? Y 120 dividido 2 directamente nos va a dar 60 hertz. Por lo tanto, la frecuencia de esta onda resultante será de 60 Hz. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma podemos desarrollar este ejemplo tomando en cuenta la ecuación de la onda resultante de dos ondas que se mueven, en este caso, en un mismo sentido y con un ángulo de fase, en este caso, phi. Vamos a partir de esa relación. ¿De acuerdo? Bien, continuando con dos ondas, a ver, vamos a analizar también el concepto de ondas estacionarias. Entonces acá coloco como subtítulo ondas estacionarias. A ver, ¿de qué manera definimos en este caso ondas estacionarias? Nuevamente acá me voy a basar en una figura. A ver, directamente. En la figura, ¿no? En la figura. Vamos a suponer de que una cuerda está siendo estirada por dos extremos. Bueno, algo así más o menos. A ver, acá voy a tomar en cuenta una línea de referencia. Bueno, algo así. A ver, para hacerlo de manera mucho más rápida. A ver. Tomaré líneas segmentadas y sobre ella vamos a realizar el dibujo correspondiente. A ver, hasta acá. Bueno, a ver, hasta esta parte. ¿No? Espero que se note. Voy a realizar el dibujo de una onda. Acá tomo como referencia estos tres puntos. Y la primera onda los represento de esta manera. A ver. De esta forma. Algo así. Bueno. Los represento de esta forma. Algo así más o menos. Bueno, está acá. ¿No es cierto? Vamos a indicar de que esta es la onda incidente. ¿Sí? Ahora bien, fíjense. Si esta onda incidente viaja desde este extremo hasta este otro extremo, ¿no? Indico de este sentido, en este sentido más bien. ¿Pero qué pasa
con esta onda cuando llega hasta este otro extremo. Es como si esta onda chocara con este otro extremo y se va a originar una nueva onda. Y esa onda que se va a originar acá, ¿no es cierto? A ver, bueno, se presenta la misma figura de esta forma, ¿no es cierto? Va a estar orientada, a ver, de esta forma, algo así, ¿no es cierto? Esta es la otra onda. Bueno, de esa manera, ¿sí? Bueno, espero que se entienda. Ustedes pueden dibujar más a la perfección estas onditas. Esta otra, ¿no? Los represento de esta manera. Bueno, algo así. También acá represento de esta forma. Ahora, en base a estas ondas, ahora sí lo voy a aclarar un poquito más. De esta manera, ¿no es cierto? Bueno, algo así. Bueno, eso no. Bien. Entonces, en esta onda estacionaria, tal como les indicaba, esta va a ser la Y1. Esta va a ser la onda Y1. Y la onda, es decir, la onda incidente, y esta va a ser la Y2, ¿no? También se llama la onda reflejada. Esta onda Y2, ustedes notarán de que va a viajar en sentido contrario una vez que vamos a indicar, bueno, vamos a utilizar la palabra chocan, acá chocan en este punto, ¿no es cierto? Y luego se va reflejando, ¿no? De esta manera. Es otro. Mientras que esta es la onda incidente, ¿no? La cual inicialmente va viajando de esta manera. Y tal como se ve de esta forma, es la onda precisamente, o más bien es la onda estacionaria. Ahora bien, vamos a definir en este caso la onda incidente con la siguiente fórmula, ¿no? Así de que la Y1, en este caso va a ser igual a la YM, la amplitud, multiplicado por el seno de la KX menos frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Entendiéndose de que nuevamente acá la amplitud, o sea, la YM, va a estar representada de esta forma, ¿no? Esta es la amplitud, en este caso YM, ¿no es cierto? Esta amplitud es igual para tanto la onda incidente y la onda, en este caso, reflejada. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, también vamos a, o más bien voy a escribir la ecuación de la onda reflejada, el cual se puede representar, a ver, les indico, se puede representar también con una otra ecuación, onda incidente. Perdón, reflejada sería en este caso. Reflejada. Y esta onda reflejada, bueno, voy a tomar en cuenta la Y2, es igual también la amplitud de la YM, pero seno de la KX más frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Multiplicada por el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces esta ecuación Y2 corresponde a esta onda, ¿no? ¿Sí? Esta onda, ¿no? Parte desde acá y va moviéndose de esta forma. Mientras que esta Y1 corresponde a esta onda, el cual se mueve hacia la derecha. Ahora bien, en base a estas dos ondas, queremos hallar una onda resultante, ¿no?
Entonces acá la onda resultante será, indicaremos, es decir, vamos a sumar la onda Y1 con la onda Y2. Y de acá vamos a obtener una onda precisamente resultante. Entonces, por lo tanto, esta onda resultante será igual a la Y1. Pero esa Y1, bueno, voy a copiar su equivalente, es igual a la Ym amplitud seno de la Kx menos frecuencia angular tiempo. A su vez, voy a sumar la Y1, el cual también está dada con la Ym, ¿no es cierto? El seno de la Kx más frecuencia angular multiplicada por el tiempo. ¿Sí? O también se puede escribir de la forma de estos dos términos, factorizo la amplitud de m, ¿no? Y en colchete vamos a tener seno de la Kx menos frecuencia angular y tiempo, más el seno de la Kx más frecuencia angular multiplicado por el tiempo. Sellamos además colchete. Ahora, nuevamente se nos presenta una operación similar al que tuvimos en superposición de ondas. ¿No es cierto? Entonces, nuevamente, de la identidad trigonométrica, ¿no? Donde hemos indicado de que seno de A más el seno de B, ¿verdad? ¿A qué era igual? Era igual a 2, a ver, ¿me recuerdan? Que venía luego 2 coseno de 1/2 en paréntesis A menos B, multiplicada por el seno de 1/2 en paréntesis A más B. ¿De acuerdo? Esta es la identidad trigonométrica. Ahora, esta misma relación vamos a aplicar en esta operación que tenemos, ¿no? Donde ustedes notarán de que cada X menos frecuencia angular, en este caso el tiempo, va a ser el elemento A, o sea, esta A. Y entre otro paréntesis, Kx más frecuencia angular T va a ser el elemento B, ¿no? Entonces realizamos la operación correspondiente y simplificando, ¿no? Una vez que realizamos esta operación, la ecuación que resulta, lo voy a escribir de manera directa, es de que la onda resultante está dada por 2 veces Ym, la amplitud, ¿no es cierto? Multiplicada por el seno de la Kx y multiplicada por el coseno de frecuencia angular multiplicada por el tiempo. Esta es la ecuación que resulta de sumar estas dos ecuaciones de la onda incidente y de la onda en este caso reflejada, ¿verdad? Pero además, acá aclaramos, es la ecuación de la onda estacionaria. Es la ecuación de la onda estacionaria. Ahora, ¿cuál va a ser la amplitud de esta onda estacionaria? Fíjense, la amplitud de esta onda estacionaria, ¿no? Es, o sea, la Ym en este caso, ¿no? Esta Ym va a ser directamente igual a 2 veces. Estamos hablando de la Ym, ¿verdad? En este caso, el seno de la Kx. ¿Sí? Esta es la nueva amplitud. ¿No es cierto? O sea, nos referimos en este caso a toda esta parte. Esta es la nueva amplitud de la onda resultante. ¿De acuerdo? Acá ya estamos escribimos así, ¿no? Para que se entienda bien.
¿sí? Es decir, de que amplitud es igual a 2 veces la y en seno de kx. Ahora, en base a esta relación, ya se define, acá les aclaró, ya se define los nodos y los antinodos. ¿Qué son los nodos y antinodos? A ver, voy a colocar acá con su título antinodos y nodos. Antinodos y nodos. En base a esa onda estacionaria. Inicialmente, a ver, de la figura nuevamente, ¿no? De la figura. Acá de nuevo hago notar en las coordenadas X y E, esta vez represento de esta forma. Bueno, acá está el eje X, acá está el eje, en este caso les indico Y. Ahora, para analizar nodos y antinodos, acá inicialmente voy a trazar la onda incidente. Bueno, pues de esta forma. Vamos a asumir de que acá se tiene una pared, diremos. Estamos asumiendo que acá existe una pared. ¿Qué pasa con esta onda incidente? La onda, bueno, vamos a usar el término rebota, ¿no? Esta onda rebota, ¿no es cierto? Y se va a formar ahora una onda reflejada. Algo así más o menos. Esto lo ondita. Bueno, algo así, ¿no? Bueno, de esta forma, ¿sí? Acá tenemos una onda estacionaria. Ahora, ¿cuáles son los nodos y antinodos? Fíjense. Los antinodos son estos puntos, ¿sí? Este punto, o este punto, ¿no es cierto? Con este punto, y este punto con este punto. Estos puntos de amplitud máxima de esta onda estacionaria se definen como antinodos, ¿sí? Antinodos. ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los nodos? Los nodos son, fíjense, estos puntos donde la amplitud se hace cero, ¿no? Estos puntos de acá precisamente son los nodos. Pero ya, de hecho, en los extremos ya se tiene un nodo, ¿no? Entre estos puntos que les indico, ¿no es cierto? Este es un nodo, este es un nodo, acá también un nodo. Y ya, de hecho, en los extremos ya se tiene también estos nodos. Entonces, para empezar, en este caso, para hacer este análisis, ya de un principio tendremos este concepto. Les repito, en una onda estacionaria, los puntos de amplitud máxima se llaman antinodos. ¿De acuerdo? Y en los puntos donde esta amplitud se hace cero, es decir, este punto, este y estos puntos son los nodos. O sea, para una amplitud igual a cero. ¿De acuerdo? Entonces, si representamos de esa forma, ¿no es cierto? A ver, para posiciones de antinodos, diremos, para posiciones de antinodos. En estas posiciones de antinodos se define una formulita donde este X es igual a n lambda cuartos. Recordemos de que este lambda es la longitud de onda. Ahora, esta n, ¿qué significa? Donde esta n adquiere los valores de 1, 3, 5,
7 y así sucesivamente. Es decir, todos los números impares. Ahora, ¿qué pasa para las posiciones de nodos? Acá decimos para posiciones de nodos, ¿no? O sea, para estos puntos. ¿Cómo haríamos estas posiciones? También vamos a plantear una formulita de esta forma, x igual a n lambda, lambda medios. Pero en este caso, esta n adquiere los valores de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. ¿De acuerdo? Entonces, por lo tanto, ya estamos en condiciones para poder definir estas posiciones de los nodos y también de los antinodos, ¿no es cierto? Donde además el lambda, recordemos, es la longitud de onda, ¿sí? Es la longitud, indicamos en este caso de onda. La longitud de onda, en este caso, ¿cuál va a ser? Va a ser la distancia, obviamente, entre estos dos puntos, ¿verdad? O sea, si acá tenemos una onda completa, ¿cuál va a ser el lambda? Este es el lambda, ¿no? Esta distancia. Desde este punto hasta este punto es la longitud de onda, en este caso lambda. ¿No es cierto? De tal forma que la distancia entre antinodos va a ser lambda medios. ¿Se dan cuenta? Y también la distancia entre nodos, ¿verdad? También va a ser lambda medio, o sea, la mitad de una onda completa. Ahora, a simple vista, les pregunto, ¿cuál será en este caso la distancia en cuanto a x de antinodo y nodo en función de lambda? ¿Cuál será? ¿Qué tal? ¿Se dan cuenta? Si les planteo una pregunta en el examen, ¿cuál es la distancia entre antinodo y nodo? ¿Cómo responderían? En función de lambda. ¿Qué tal? ¿Se entiende la pregunta? Entonces, de esa forma está definido, les repito, los nodos o las posiciones de los nodos y de los antinodos, ¿no? Acá les aclaro nuevamente de que los antinodos son los puntos de amplitud máxima de una onda estacionaria. ¿Y cuáles son los nodos? Los nodos son los puntos donde la amplitud se hace cero. ¿De acuerdo? Esos dos conceptos tienen que tener muy claro en el momento de analizar antinodos y nodos. Y se presenta en ondas estacionarias. Ahora veamos un ejemplo para aclarar estos conceptos. Acá coloco ejemplo, el cual, a ver, les indico de la siguiente forma. Dos ondas viajan, diremos, en direcciones o en sentidos opuestos, digamos, ¿no? En sentidos opuestos o contrarios, como ustedes quieran. Produciendo ondas estacionarias. Bueno, produciendo ondas estacionarias. A ver, acá les presento esta primera ecuación de onda estacionaria, el cual va a estar dada por 9 seno, en este caso, 2x menos 5t. 2x menos el 5t. La y2, que va a ser la ecuación de la onda reflejada,
La amplitud va a ser la misma, ¿no es cierto? Seno, en este caso 2x, pero más, ¿verdad? Más el 5t. Estas son las ecuaciones, ¿no? Donde, nuevamente acá les aclaro de que x y y, es decir, en este caso, x, y1, y2, son las distancias, y estas distancias van a estar, acá coloco la unidad en centímetros, ¿sí? Por otro lado, la t es el tiempo, y este tiempo va a estar nuevamente en segundos. Bien, la pregunta va a plantear de la siguiente forma. Hallar la posición, a ver, o las posiciones, digamos, ¿no? Hallar las posiciones de los nodos, de los antinodos, más bien, es lo mismo, de los antinodos y nodos, les indico, y dibujar la onda, y dibujar la onda. ¿Se entiende, enunciado? Como ustedes podrán notar, acá tenemos dos ondas, ¿verdad? La Y1, ustedes ya de hecho pueden darse cuenta de que es una onda que está viajando hacia la derecha, ¿verdad? Y la Y2, ¿no es cierto? Acá por el signo nos indica que está viajando hacia la izquierda. Y obviamente la conjunción de estas dos ondas van a formar una onda estacionaria. Ahora la pregunta es hallar las posiciones de los antinodos y nodos y dibujar la onda. ¿Se entiende? Mostrando obviamente estas posiciones, la cual generalmente está dada en grados. A ver, resolviendo. Lo primero que vamos a realizar acá, fíjense bien, es calcular el número, o del número de onda, más bien, vamos a calcular la longitud de onda. ¿Sí? ¿Por qué la longitud de onda? Porque fíjense, vamos a aplicar estas dos formulitas, el x igual a n lambda cuartos, para hallar en este caso las posiciones de los antinodos. ¿Sí? Esta formulita. Luego, para calcular las posiciones de los nodos, vamos a aplicar esta formulita. ¿Sí? Para hallar precisamente estas posiciones de los nodos. Vamos a aplicar esta relación. Pero para ello, como ustedes podrán notar, esta x y esta otra x está en función de lambda, o sea, de la longitud de onda. Ahora, ¿cómo hallamos esta longitud de onda en lambda? ¿Qué tal? De las ecuaciones que tenemos. De esta y de esta. Otra. ¿Se puede calcular la longitud de onda lambda? ¿Qué dice? Faltan datos. ¿Qué es mejores? ¿Se puede calcular? ¿Qué relación aplico para hallar lambda? ¿En qué ecuación está el número de onda? O más bien, la longitud de onda. O lo dejamos, faltan datos. ¿Qué tal? ¿Qué dice? Además acá, fíjense, analizando nuestras ecuaciones de onda. A ver, ¿cuál es el K, el número de onda? ¿Ah? ¿El 2 o el 5? ¿Cuál es el K? El 2, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Entonces, digamos, a ver, del número de onda.
del número de onda. Este número de onda está dada, tal como sabemos, con la formulita de la K, y esto es igual a 2pi sobre lambda, ¿no? Longitud de onda. Este es lambda, ¿no? Ahora, de esta relación podemos despejar ya lambda, ¿no? Y este lambda va a ser igual a 2pi sobre K, el número de onda. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no es cierto? Pero indicamos de las ecuaciones que tenemos, a ver, pero de las ecuaciones, pero de las ecuaciones. La K, fíjense, y salta a la vista, va a ser el 2, ¿verdad? ¿Sí? Pero 2 radianes sobre, ¿dónde estamos? Acá está, la distancia, sobre centímetros. Este es el número de onda, ¿no es cierto? Ahora, esta expresión de la K ya podemos reemplazar, ¿no es cierto? Por tanto, indicamos, volviendo a esta ecuación, el lambda, o sea, la longitud de onda, va a ser igual a 2pi radianes, ¿no es cierto?, sobre la K, pero la K está dada con 2 radianes sobre centímetro. ¿Sí? Entonces, esta expresión vamos a simplificar radianes con radianes, también se va el 2 con el 2, ¿no es cierto? Y el resultado directamente va a ser de que lambda es igual a pi, pero en centímetros. Hola. ¿De acuerdo? Bien, otra vez se nos va acabando el tiempo. Haremos un último descanso y luego vamos a terminar este ejemplo. ¿Sí? Otra vez 10 minutos, jóvenes, y terminamos este problema. Un descanso.